libro de Samuel, Antiguo Testamento. El mensaje de hoy es el pecado, las consecuencias y la restauración. El pecado, las consecuencias y la restauración. Vimos el tema de la inmoralidad sexual en una serie buena, con muchos temas de gran importancia para el cuerpo de Cristo, para las familias y para toda persona, sean jóvenes, solteros o personas casadas. Cerramos con que la santidad era la solución a los pecados sexuales. Nosotros entendemos que la santidad es un fundamento bíblico y sirve para tener una buena relación con Dios, pero también nos sirve para la salvación. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que citan muchos y es digno. Pero el escritor de Hebreos en ese pasaje nos dice una cosa, y nos dice en primer lugar seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay gente que se creen santos pero no tienen paz con el vecino. Hay gente que se creen santos pero no tienen paz con su pareja. Hay gente que creen en santidad pero no tienen paz con sus hijos. Corren pleitos, guerras, contiendas. El que no tiene paz o el que no vive en paz no vive en santidad. Hay gente que el problema no son los inconversos, sino ellos mismos. Hay cristianos que son el origen de los problemas, lastimosamente, y no las personas inconversas. Entonces el secreto para agradar a Dios es tener paz con todos, hasta con las personas difíciles, de difícil temperamento, de difícil carácter, perdón. Hasta las personas difíciles de manejar. Si hay que apartarse de ciertos lugares, apártese, pero tenga paz en el corazón. No guarde resentimientos, no guarde rencores. Se peca de muchas maneras. ¿Por qué hablo estas cosas? Hemos estado más enfatizados en el pecado de inmoralidad o en la sexualidad ilícita. Pero se peca mintiendo, se peca criticando, se peca chismeando, se peca levantando falsos testimonios, la envidia es pecado, la brujería es pecado, visitar mudos es pecado, y hay un montón de cosas que son pecados: el enojo, la ira, los pleitos, las borracheras, la homosexualidad, el lesbianismo. Hay muchas cosas que son pecados. El problema es que la gente piensa que pecado solamente es un acto sexual, el asesinato a otra persona, pero hay gente que no mata con armas, pero sí mata con la boca. Hay gente que no mata con los puños, pero sí mata con la lengua. Tenga cuidado con esos lengones, que la lengua es como una espada que corta. Las palabras que modifican destruyen. Entonces vamos a 2 Samuel capítulo 11. Capítulo 11. El pecado, las consecuencias y la restauración. Vamos a hablar del pecado de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pecó. Y pecó gravemente. 2 cosas cometió David: adulterio y asesinato. Un hombre conforme al corazón de Dios. Eso denota que no vamos a juzgar ni a criticar a David, pero vamos a sacar una enseñanza de este rey, de este hombre, que llamándose conforme al corazón de Dios, que no fue el que se autoproclamó conforme al corazón de Dios, sino que la misma palabra lo denota que Dios así lo llamó, porque era un hombre conforme a su corazón. Este hombre le falló al Señor. Ahí viene el vaso humano, ahí viene el libre albedrío, ahí vienen las imperfecciones, ahí vienen las malas decisiones de alguien. Leamos del versículo 1 al versículo 5. Ahí dice: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Escuche a dónde tenían que estar los reyes: en la guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, o sea, en su casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Se
se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer, escuchen, y una mujer casada. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer, escuche, de Urías, Eteo. Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y consiguió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Escucha lo que le pasó a David y escuche lo que le sucedió a esta mujer. Escuche lo que el marido de esta mujer no sabía. En el cuerpo de Cristo se dan estas cosas. En la iglesia del Señor se dan estas cosas. Hay bastante David conforme a su corazón. Pero si se le puede hacer, que caiga también en este tipo de pecado. Ahí el problema, la mujer era casada. Ahí el problema, el rey tenía la mujer que él podía tener soltera. Ahí el problema, el hombre andaba en la guerra y todo su éxito, pero él se quedó. Por eso hay gente que dice: yo no ocupo la iglesia, en mi casa yo busco a Dios. Miren lo que le pasó a David por quedarse en su casa. Todos tenían que estar en la guerra, todos tenían que estar en el rezo de la batalla. Dice el versículo 1 que era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, donde los reyes tenían que estar peleando. O sea, un rey no puede estar en vacaciones cuando el ejército esté en guerra, a menos de que esté enfermo, porque el enfermo lo que busca es cama, el enfermo lo que busca es que lo atiendan, el enfermo lo que busca es medicina. Pero estar libre, estar en ocio, si el demás pueblo está en guerra, está trabajando en la obra, está en intercesión, está en la obra de Dios, si hay libertad, entonces ahí puede suceder cualquier cosa. Y el rey salió al terrado, y desde el terrado se que vio a esta mujer bañándose, y dice que la vio hermosa. ¿Y qué sucedió ahí? La condición. Sabiendo este hombre que era casado, le llevaron una noticia que era una mujer casada. Este hombre la mandó a llamar y mandó mensajeros y le dijeron: es la mujer de Urías, Eteo, es la mujer de uno de tus soldados. Urías, Eteo, era el esposo y andaba en la guerra. Mientras David mandó a llamar a esa mujer, el esposo de esa mujer estaba peleando por Israel, peleando por la nación, peleando por toda la población de Israel. Y el rey, el error de David fue quedarse en Jerusalén. El error de David fue quedarse en la casa. Ahora, ¿denota usted la importancia de obedecer la voz de Dios? De estar donde Dios tiene que ubicarlo. David no tenía que estar en casa, David tenía que estar en la guerra. Hay mucha gente aquí que tenía que estar hoy en la casa de Dios, y lo más probable tenga en los ojos en una telenovela, lo más probable tenga en los ojos de Facebook y no viendo la transmisión, lo más probable tenga en los ojos donde no tiene que ponerlo. Pero puede ser: no, Dios perdona, sí, pero las consecuencias son inevitables. Por eso el tema es el pecado, las consecuencias y la restauración. Tres cosas les voy a hablar hoy. Pero ¿saben cuál es el primero? Antes de la restauración, ¿qué sigue? Las consecuencias. Después del pecado no viene la restauración, vienen las consecuencias. Creo que Dios nos está advirtiendo para el futuro. Y si usted pecó, falló, cayó, que su testimonio sirva para que otros no caigan. Usted sabe lo que es lo amargo de caer cuando se arrepiente. Usted sabe la amargura de fallar al Señor cuando hay temor de Dios. Porque el temor de Dios es lo que evita que peque. Pero si la debilidad lo domina, si la carne lo impulsa, si no doblega la carne, cae. Pero el temor de Dios lo vuelve a levantar y reconoce su pecado. O sea, el temor de Dios hace dos cosas. Número uno, evita que pequemos. Y número dos, si se cae en pecado, busca la restauración y el perdón de Dios. Obviamente las consecuencias van a estar. Por ejemplo, si alguien viene un hijo
comida en la refri y no pregunta de quién es, si se lo come, ¿qué sucede? Él se deleitó comiéndoselo, pero el espero no fallaba. El espero no fallaba y usted lo va a hincar o lo va a castigar o si es mayorcito le va a quitar el celular y si iba para un cumpleaños o para un lugar que le haya dado permiso ya, se lo suspende. Esas son las consecuencias. Comió rico, sí. Se comió la comida, sí. Pero también se comió una buena. Una buena macaneada, un buen azote. Entonces, Dios permite los azotes no porque los lleva, sino que es el fruto del pecado. La solución para el pecado, ¿cuál es? Es el arrepentimiento. Todo pecado trae castigo o consecuencias. Las consecuencias son inevitables, anótelo, las consecuencias son inevitables. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recibir. Las consecuencias son inevitables. Dios ama al pecador, por esa razón perdona su pecado. Lo levanta y lo restaura si se arrepiente. Ahora, el pecado. ¿Cuál es el ciclo del pecado? O de una persona que pecó. Primero arrepentimiento, después viene la confesión y por último viene la restauración. Arrepentimiento, confesión y restauración. Por eso aquí yo les infundo el temor de Dios, no el temor al hombre, no el temor al profeta. No, yo creo que el Señor me dijo, si Dios sabe, aunque no me lo profetice, usted bien sabe cómo anda. Usted bien sabe cómo anda, o sea, la gente sabe cómo anda. Les digo porque cuando yo empecé el ministerio del profeta, que no era pastor todavía, la gente se me acercaba y cariño se quita la cara y me diga, dígame siendo demonios, ¿cómo me mira usted? Así me decían. Y le digo yo, usted sabe cómo anda, su corazón me va a decir. Es que Dios no le va a estar sacando así peleos o no le va a estar diciendo el pecado, porque espera que hay un tiempo de gracia, que Dios espera que usted se arrepienta, que usted confiese ese pecado, que usted diga que pecó y sea restaurado. Dios no lo va a avergonzar ni lo va a humillar. Pero si no se arrepiente a tiempo, entonces Dios va a enviar un profeta que le diga. Y también los profetas deben tener sabiduría. ¿Por qué? Porque tampoco le den por micrófono en medio de 500 personas o 100 todo el pecado que hizo. Yo por eso cuando doy palabras que he enseñado, que hay palabras que yo las suelto en público. Porque Dios me dice, hay palabras que no van a soltar en público. Y hay otra palabra que aunque Dios no me diga que no la suelte en público, yo sé qué palabra no puedo dar y siempre le pongo el micrófono abajo. Siempre utilizo el micrófono abajo. Y cuando voy a iglesias, a veces los micrófonos me los ponen con bastante volumen y aunque esté así, yo se la estoy soltando y a veces hay servidores que hay atrás, y por a veces yo hago esto. Me pongo el micrófono atrás para dárselo. Hay otras que no necesitan, porque son testimonio de lo que Dios va a hacer en esa persona. Entre más duro se lo diga mejor, para que después vean el cumplimiento de esa palabra, no solo el que se le dio, sino también el pueblo que hay alrededor. Porque a mí me ha tocado que he dado palabra a personas hasta sin micrófono. Y después hay servidores de los que están atrás de las personas que se quedan en el suelo que están contando. Qué terrible, ¿verdad? Los servidores también deben ser sabios. Hay dos personas que deben tener bastante sabiduría, aparte de un profeta o alguien que profetiza: el servidor y el intercesor. Porque a los intercesores bastante gente les tiene confianza. Ore por esto, ore porque mire que me entiendo mal en el matrimonio. Ore por esto y empiezan a decir cosas bien confidenciales. Y si el intercesor no tiene ética, va a terminar contando las cosas y después la gente se aparta y se va para el mundo. Porque donde creyó que iba a hallar gente de confianza, no la halló. Y ahora el consejo para mí a ustedes es no solo porque alguien profetice ni ore mucho es digno de confianza. Vaya probando a la gente. Vaya probando a la gente, con poquito se prueba a la gente. Hay cosas que la gente se guía por los dones, ¿no? Hay gente que le falta mucho carácter. Hay gente que le falta mucho carácter, desarrollar carácter.
Hay cosas que aunque el Espíritu Santo las diga, no hay que decírselas a nadie. A mí hay gente, Dios me ha dado palabras para gente que me dice el Espíritu, no le digas, solo orar por él, solo orar por ella, pero no le digas. Y si yo mismo le diga, no le digo ni a él ni a nadie. Porque si yo no respeto la voz de Dios, Dios no me va a revelar más secretos ocultos y grandes de personas o de lugares o de cosas. David cayó en pecado. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar donde Dios no quería que estuviera. Todos los miércoles Dios lo quiere aquí. Todos los domingos Dios lo quiere aquí. Todos los martes lo quiere en clases. Los sábados en intercesión por la mañana. Los lunes sí lo quiere en casa, pero porque está con su familia, tranquilo, no lo quiere en un lugar diferente. Entonces, si usted tiene el lugar equivocado, puede ser que puede caer en pecado. No digo que en la iglesia, escucha, no digo que en la iglesia no puede pecar, sino están en lugares donde hay gente que dice, hubiera sabido que iba a estar fulano de tal, no vengo a este culto. Seguir la paz con todos y la santidad. Hay gente que no tiene paz. Se ha dado circunstancia de que hay gente que le dice al líder, vamos, el grupo va a estar bien bonito, va a ser donde la hermana tal, donde esa vieja yo no voy, donde ese viejo yo no voy. Me avisa cuando sea en cualquier lugar, menos donde las personas. A veces han tenido roces, a veces son por deudas que no se han pagado. Por eso le digo, si debe pague, ese es mal testimonio y es pecado deber y no pagar. Deber no es pecado, si paga. Pero si debe y no paga, usted es un tramposo. Y dice que los estafadores no es pagar que ellos siempre. O sea, si usted debe y no paga, ponga la cara cuando deba, así como la puso cuando pidió prestado. Póngala, que no le dé pena. A veces hay una mala temporada. Si usted me debe a mí, se le voy a poner un ejemplo, porque yo a la iglesia no le pido prestado para que no me vaya a los cultos. Si usted me debe a mí y también no me puede pagar, y en otras ocasiones yo le he prestado y siempre ha estado al día, siempre me ha pagado, yo voy a decir, de seguro la estoy yendo mal, será que no tiene trabajo o algo, pero si ya tiene un negocio de zapatos, de queso, de lo que sea, y ella me dice, mire que las ventas están mal, los clientes no me han pagado, a mí también me deben, pero yo sea como sea, yo le voy a pagar. Eso es tener palabra, eso es lo que debe hacer un cristiano. Pero un cristiano no debe de cambiar de calle, un cristiano no debe bloquear a la gente a la que le debe, un cristiano no se va a hacer el loco. Ponga la cara. No arruina su testimonio, porque se peca de muchas maneras. Yo hay circunstancias en las que me he llevado en una crisis terrible, en una crisis de dificultades. Dios siempre va a proveer. Entonces, cuando la semilla llegue, sabe que es lo primero que a la novela se le da, pague todo lo que debe. Y eso es bíblico. Aquella mujer que era viuda dice que le iban a quitar hasta los hijos por las deudas. ¿Y sabe por qué le quedó deuda? Porque el marido se murió y el marido le lo dejó en deudas. Y le iban a quitar hasta los hijos. Hoy, si gente va a quitar los hijos por una vez, le los llevaste mejor, una carga menos. Pero dice que el profeta Eliseo multiplicó el aceite. Multiplicó el aceite y le dijo, véndelo. Y lo que quede para tu familia. Entonces ahí fue saldada toda deuda. David no tenía problemas financieros, David no tenía problemas de deberle a nadie, David era el rey, pero el problema de David fueron sus ojos. El problema de David fue que se enamoró de una mujer casada. Y el problema de David es que podía tener cualquier mujer y se fijó en la de un soldado del ejército de Israel. No hubiera habido problema que la mujer hubiera sido soltera y la había tomado por esposa, pero la mujer era casada. Por eso dicen a alguien, nunca digas que tu esposa o tu esposo o tu novia o tu novio es bendición de Dios y le la quitaste a otro. Porque en este punto hay de todo. A veces hay
¿Sí? El pecado sexual, la única manera que es, dice la palabra, huir. Huir del pecado. No debemos estar en lugares equivocados, no debemos estar en lugares incorrectos. Debemos estar donde Dios quiere que estemos. Número 1, el pecado. El pecado, anote, el pecado. Ahí vamos a 2 de Samuel 11 siempre. El pecado, 2 de Samuel capítulo 11. Qué bendición y enseñanza, ¿verdad? Que no solamente nos imparte, sino que nos forma y nos transforma. 2 de Samuel 11, versículo 6 en adelante. El pecado. Un rey pecó. Tenía todo y codició lo de otro. Pecado. 2 de Samuel 11, verso 6. En adelante, dice aquí, escuche, lleve la lectura. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé. Cuando Urías vino él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, o sea, en la guerra, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmióse a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Escucha lo que le responde Urías. Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y habría yo de entrar a mi casa para comer y beber. Y escucha lo que dice Urías, y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Del rey de David, pues ese hombre le salió más leal, porque el hombre estaba cansado, porque pelear cansa, estaban en la guerra, y le preguntó por la salud, o sea, si no habían herido, cómo estaba el general, cómo estaba el ejército y cómo estaba la guerra. Entonces le dijo, lava tus pies, como que dice, báñate y ve a tu casa. Sabía que el hombre iba a descansar y obviamente durmiendo con su esposa iba a tener relaciones sexuales, y el hijo del rey se le iba a echar al esposo. Esa era la idea de David, echar el hijo del rey al esposo y que el esposo tuviera relaciones sexuales, y después que la mujer estoy encima tuyo. Sigamos. El 12. Y David dijo a Urías, versículo 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé, porque estaban en guerra. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, escuchen. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Otra vez se quedó en la puerta del rey, no se fue para la casa, quería que borracho se fuera para donde la esposa. Segundo intento, imagínense. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, escuchen, y retiraos de él. Escuchen qué terrible, un hombre conforme al corazón de Dios, y retiraos de él, que dice después, para que sea herido y muera. 16. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Fue muerto aquel esposo de aquella mujer, y era un buen hombre. Era un buen hombre, leal a su rey, leal al ejército de Israel, leal a su general. ¿Sabe cuál es la
se le entregaron a Joab y Joab leyó, entonces ya sabía dónde Urías tenía que ir. Donde Urías tenía que ir con el propósito de que muriera, es que lo pusieron en los restos de la batalla. Aparte dice que lo pusieron donde estaban los hombres más valientes. No significa que Urías no era valiente. ¿Sabe qué significa? Que ahí estaban los hombres de más experiencia en la guerra. Los hombres que eran de los que iban al frente. No todas las personas van a ir al frente. Eso no significa que Urías no era un cobarde. Urías era un hombre que iba a estar en la guerra, pero la posición de Urías no era ese lugar. Es como en el fútbol, los delanteros son unos, los que están en medio campo otros, el portero es otro. Si usted pone al portero a jugar, no le va a dar calidad como jugador de defensa ni de delantero, pero sí le va a dar calidad como guardameta. Entonces, Urías no era para estar al frente en los restos de la batalla. Era un hombre que tenía otra posición en la batalla, pero él era un hombre obediente. Si le dijeron ponete ahí, él se va a poner ahí y peleó y murió con dignidad ese hombre, porque en su corazón murió peleando por el rey y murió peleando por Israel. Amén. Este hombre peleaba hasta su muerte. Ahora, el pecado no se pudo esconder de este hombre llamado David. Escuchó toda la trama que hizo. En primer lugar le dio descanso. Le dijo que se bañara y que fuera, y el hombre no, el hombre siempre estaba en la puerta del palacio. Ahora, ¿por qué? Porque si el ejército de Israel no ganaba la batalla, el otro ejército iba a llegar al palacio real y podía matar al rey. Este hombre prefirió cuidar al rey que a su propia esposa. El hombre iba a llegar a su hogar hasta que terminara la guerra, mientras que David no estuvo ni en el inicio ni en el final. Ahora, la palabra pecado en el griego denota errar el blanco y tomar el camino equivocado. ¿Cuál fue el problema de David? Errar el blanco. ¿Cuál fue el problema de David? Tomar el camino equivocado. David no tomó el camino que era el estar en la guerra con el pueblo. David empezó a ver, escuchen muy bien, y aparte no convenía que el rey estuviera ahí. ¿Saben por qué? Porque todos los varones de la que no había la guerra, ¿saben? Ahí solo mujeres había. Solo mujeres tenían que ver, porque todos los esposos y hombres solteros tenían que estar en la guerra. Los únicos que estaban en Israel con las mujeres eran gente que no eran del ejército y ancianos. Hombres habían, pero menores de edad. Habían hombres, pero ancianos, personas adultas. Y lo que más había eran las mujeres viudas, mujeres solteras. Y a David le convenía más estar en la guerra que estar en el palacio. Ese fue todo el error de David, quedarse en el palacio cuando tenía que estar en la guerra. Ahora, ¿qué es pecado? Es ofensa a Dios. Cuando pecamos, ofendemos a Dios. Si usted quiere ofender a Dios, peque. Si usted quiere ofender, a nadie le gustan las ofensas, ¿verdad? El pecado es ofender a Dios o ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama la santidad y la justicia. Pecado es apartarse de la verdad. Escuche, pecado es apartarse de la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces, si volvemos a las ataduras, significa que estamos atándonos nuevamente a qué? Al pecado. Pecado es apartarse de la verdad. Pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Y de último, note, pecado es el fruto de la iniquidad. Pecado es el fruto de la iniquidad. Todos nacimos con iniquidad y por eso viene el fruto del pecado. El pecado no es la raíz, el pecado es el fruto. La raíz del pecado se llama iniquidad, que es la que viene a la mente, que es la que viene al corazón. Pero después, si la iniquidad no se corta, da a luz el pecado. El fruto es el pecado. La iniquidad vino sobre David cuando codició a Betsabé, la mujer de Urías. El fruto o el pecado que cometió fue el adulterio.
para esconder el pecado de adulterio cometió otro pecado, llamado pecado de asesinato. Aunque él no lo mató, pero promovió su muerte. Y aparte, la manipulación y el control que quería ejercer sobre el soldado, diciéndole que se fuera para donde su esposa había engaño. Y entre otras cosas que este hombre, conforme al corazón de Dios, cometió. Número 2, consecuencias del pecado. Número 1 decimos el pecado. Número 2, consecuencias del pecado. Todo pecado tiene consecuencias, todo. El problema es la desobediencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Siempre hay ley, siempre hay una palabra, siempre hay una advertencia. Las carreteras dicen máximo 60 kilómetros por hora, máximo 80 kilómetros por hora. Otras avenidas donde circula mucha gente dicen máximo 20 kilómetros por hora, pero hay gente que no se fija y después se van a estrellar y le echan la culpa al otro. Entonces, donde se violenta la ley, hay consecuencias. Segunda de Samuel capítulo 12. Segundo de Samuel capítulo 12. El pecado, las consecuencias y la restauración. Dice la palabra, escuche las consecuencias. Vamos a leer del 1 al 12. Segundo de Samuel 12, del 1 al 12. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres, lo que le conté en el miércoles anterior, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para avisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que él que tal hizo es digno de muerte. Él debe de pagar la cordera con 4 tantos, o sea, 4 veces más, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Escucha, entonces, para vencer el pecado hay que tener misericordia también. 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Las consecuencias: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y la mujer de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Escuche, y si esto fuera poco para ti, yo te hubiera añadido mucho más. 9. ¿Por qué pues fuiste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías se te ahorita de espada. Escucha lo que dijo el profeta sin saber nada, porque lo único que sabía eso era Joab, David. Son los únicos dos que sabían. Y Urías, que nunca supo cuando llevaba la nota. Le repito, dice: a Urías se te ahorita de espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, que no le dijo que el ejército contrario, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Quién eran los hijos de Amón? Era el ejército que estaba contra Israel peleando. O sea, quienes lo mataron fue el otro ejército, pero dijo: lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10. Las consecuencias. Escucha las consecuencias de David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, o sea, la guerra, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar
de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, escuche, a la vista del sol. Escucha esta palabra que es fuerte, versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Qué terrible, ¿verdad? Y tenía muchas mujeres, tenía las que quería, pero él se enamoró de Betsabé, tomó a Betsabé, quiso ocultar el adulterio, mandó a matar al esposo de Betsabé. Y el profeta Natán llega con una historia, con un relato, y él se llenó de ira y le dijo que era digno de muerte ese hombre. Y el profeta le dijo, tú eres ese hombre. O sea, le dio la palabra, pero también le dio las consecuencias que no fueron fáciles. Y esa es la que les voy a enseñar. Voy a avanzar luego. Para que miren que el pecado siempre hay consecuencias, pero también hay restauración, que es una bendición. Porque hay gente que conoce a un Dios que restaura, pero también el pecado trae consecuencias graves y terribles. Evitemos el pecado a toda costa. Y si usted ha sido restaurado, denle gloria a Dios, porque mucha gente se llena de culpa, no permite su restauración y se va para el mundo. Bueno, si gente que cayó en grandes pecados y después terminaron bebiendo, drogándose en la calle y al final los mataron. Los mataron. El que peca, resuélvase con el Señor lo más rápido posible. No deje que el diablo diga, Dios no te va a perdonar. La depresión llega al pecador porque el pecado es puerta abierta de los demonios y toda la depresión llega. Le pone pensamientos de suicidio, y le pone pensamientos de que se emborrache, y le pone pensamientos de que se drogue. Y si la gente no vence la depresión y las adicciones, lo primero que puede suceder es que muera. Hay mucha gente que se suicidó también. Lastimosamente, venga a los pies de Cristo cuando peque. Pero no hay que conocer cuando peque. Pero si en su debilidad usted falla, venga a los pies de Cristo. Y no le comente las cosas a cualquiera. Restáurese. Restáurese. Levántese, pida perdón. Reconcíliese con Dios. Por eso aquí les digo yo, no vamos a tomar livianamente el pecado. Hay gente que se puede ir para una tardeada, para la feria del Calvario, para el carnaval, para la feria de tal, y de ahí viene como si nada a la iglesia y querer subirse al altar, querer subirse a tocar instrumentos, querer servir entre los servidores y tal vez anduvo bailando el cangrejito playero. Tal vez anduvo bailando ahí, música, y aquí no quieren ni danzar, y vienen como si nada. No quieren ni reconciliar, ni ser llamados. O sea, el pecado lo miran como normal. No, el pecado es ofensa a Dios. Ahora, el número 1, consecuencias personales de la vida. Consecuencias personales de la vida. Consecuencias personales de la vida. Aquí hay 3 consecuencias que hubieron en el pecado de la vida. La número 1 son las consecuencias personales de la vida. La primera es arrepentimiento y tormento. Arrepentimiento y tormento. Es un tormento terrible que pasaba el rey, era el rey de Israel. Sin pecado no es necesario el arrepentimiento, pero cuando era pecado hay que pasar por el arrepentimiento, por la confesión y por la restauración. Y el tormento de que era una mujer casada, el tormento de que mandó a matar a su esposo, el tormento, pero ahí también la ética del profeta. El profeta jamás anduvo diciendo, Natán, si supiera lo que le decía el rey, yo con una mujer casada me metió, te acordás de Urias, aquel que mataron a él en la guerra, con esa me metió, Dios me lo reveló. Si el pícaro es rey, ¿de qué sabe que no era Santito? Jamás se refirió así del rey. Fue al rey a decirle. Y aparte no le dijo directamente, sino que es una historia, una parábola le contó. Y con su propia boca se murió el rey sin saber qué era. Y también Natán no lo fue a divulgar.
Natán no fue a divulgar el pecado de David, le confrontó. Las consecuencias vinieron. La amargura, el dolor vino sobre el rey, pero también Dios lo restauró, también Dios lo levantó y también el trono nunca se apartó. Arrepentimiento y tormento. Número 2, juicio divino. Juicio divino. Ahora, ¿por qué? Porque David prefirió estar en manos de Dios que en manos de los hombres. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No tome liviano el pecado. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado aniquila nuestra vida espiritual, nuestra santidad, nuestra búsqueda con Dios. La gente dice, no, hay una reconcilio el domingo. No, eso no es así. Consecuencias hablando. No vayamos a la mentalidad, no, que Dios restaura, porque nos saltamos las consecuencias. Nos saltamos las consecuencias. No, si yo peco no hay problema, Dios me perdona. Dios me puede levantar de nuevo, me puede restaurar. Ahora, ojo a eso. Hay consecuencias antes de la restauración. Y duelen, son amargas, son duras. Lo podemos ver en David, lo podemos ver en Sansón. David se arrepintió, por eso se levantó. Sansón no, Sansón murió sin ojos y debajo de escombros, debajo de todos los enemigos de Israel. Pero David se arrepintió y fue restaurado. Entonces, si usted se arrepiente, habrá consecuencias, sí, pero también habrá la restauración y Dios lo va a volver a posicionar. Pero tiene que pasar el proceso. Juicio divino. Ahora, ¿por qué? Porque quien le reveló el pecado a David no fue un chismoso, no fue cualquier persona, fue un profeta. Un profeta llegó con voz de Jehová y le dio la palabra. Y el profeta tenía ética, que jamás anduvo divulgando el pecado del rey. Así necesitamos profetas hoy, gente que profetiza hoy, que no ande divulgando el pecado de él. Si tiene una palabra de confrontación para alguien, désela con amor y désela con misericordia, pero sí con autoridad, para que la gente se aparte. Yo le he profetizado a montón de personas que dicen, dice Dios que tienes que vivir en santidad. Dice Dios que la persona que le está pretendiendo es una persona que no te conviene. A la larga me han dicho muchas personas que dicen, mira, dice, yo me quiero reconciliar con Dios, porque es cierto, la persona que me pretende es casada y no me gusta. No se meten con casados ni con casadas, hay un montón de solteras esperando por ustedes, solteros. Hay un montón de solteras esperando por ustedes. El peor error es envolver a la gente en el pecado, porque el diablo sabe que las consecuencias estarán. El diablo sabe que las consecuencias vendrán. Y arrepiéntase lo más rápido que pueda, reconcíliese lo más rápido que pueda, para que Dios lo restaure y lo levante y se limpie de toda contaminación. Número 2, consecuencias para su familia. Consecuencias para su familia. El pecado trae consecuencias personales. El pecado trae consecuencias para la familia. También la familia del rey sufrió consecuencias en el pecado que cometió. ¿Cuáles fueron? Adulterio y asesinato. Pecados fuertes, pero no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar cuando un corazón se humilla delante de Él. Consecuencias de su familia. La número 1, muerte de su hijo. Muerte de su hijo. El hijo que estaba en el vientre de Betsabé murió. David se metió a orar y ayunar. Pero Dios no perdonó el pecado a David. Las consecuencias vinieron, no perdonó las circunstancias, lo restauró sí, pero no hubo perdón para el tipo de pecado que cometió. O sea, las consecuencias vinieron sobre el rey. Y la consecuencia para su familia es la muerte de su hijo. Dios perdona sí, pero las consecuencias siempre vendrán. Muerte de sus hijos. 2, conflictos familiares. Conflictos familiares. Hubieron conflictos en su familia. Hubieron contiendas en su familia.
su otro hermano, o sea, los dos hijos de David, cometieron fornicación en abuso sexual. Los hijos de David. Y aparte, después de que este hombre, Amnón, violó a su hermana, dice que después la aborreció y la odiaba. Y Absalón, el otro hermano, hijo de David, se quedó quedito por años y después se vengó y mató a su hermano. Son las consecuencias del pecado. Escuchen. Número 3, pérdida de confianza pública. Pérdida de confianza pública. Se perdió la confianza pública en el rey. Se perdió el respeto hacia el rey. ¿Cómo se perdió el respeto? No por fuera de su casa, sino dentro de su casa, que Absalón, ¿sabe lo que hizo este hombre? Este hombre se metió con las mujeres del rey, o sea, con las mujeres de su padre, con todas las concubinas de su padre, se metió. Y públicamente pusieron la falta de respeto de Absalón. ¿Y sabe qué pasó sobre David? Eso le dio vergüenza. Eso fue una humillación para el rey, que en su propia familia hubieran estos relajos, violaciones, que el propio hijo tomara las concubinas de él. Eso fue desastroso. Ahí vino la falta de respeto en su propia casa. Ahora, número 3, consecuencias para el reino de Israel. Consecuencias para el reino de Israel. Con esto cierto voy a enseñar la segunda parte el siguiente miércoles. No tengo tiempo ya. Que Dios perdona, sí perdona. Las consecuencias sí son imperdonables. Las consecuencias vendrán. Las consecuencias vendrán. La amargura vendrá, la depresión vendrá, el dolor por pecar vendrá. Pero Dios perdona y restaura. Las consecuencias sí son inevitables. Entonces Dios limpia, Dios purifica. Pero si la gente evita pecar, evita graves consecuencias. Si la gente evita el pecado, evita la amargura, el resentimiento, la depresión, la vergüenza pública y entre otros factores. Consecuencias para el reino de Israel. Número 1, inestabilidad. Inestabilidad. El Señor no perdonó la vida del recién nacido de David por parte de una consecuencia del pecado. Al rey lo perdonó, pero el fruto del vientre murió, tuvo que padecer. Inestabilidad en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque se rebeló su hijo Absalón y la guerra siguieron, que eso trajo inestabilidad en el reino. Número 2, hubo juicio sobre la casa de David. Hubo juicio sobre la casa de David. Este juicio se manifestó en dificultades y tragedias que ocurrieron después de su pecado. Para terminar, vamos a ver 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, y con eso cierro, y el otro miércoles continúo con este mismo pasaje. 2 Samuel 12, perdón. Segundo libro de Samuel 12. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, ya la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para avisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó hasta aquel que había venido a él. Entonces se encendió su furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, el que te hizo el digno de muerte. Vamos a ver hasta ahí. El propio rey